Ya. A ver, jóvenes, en la clase anterior habíamos hablado de, no sé, esta última o la anterior, habíamos hablado del análisis de riesgo. ¿En qué consiste ese análisis de riesgo? Consiste en que los flujos de fondos que uno proyecta a futuro para poder luego aplicar los indicadores de evaluación, desde luego que con el tiempo va a sufrir un grado de incertidumbre, es decir, no necesariamente se van a aplicar todo lo que se ha previsto. Entonces hay un grado de riesgo de que no se cumpla, y finalmente también va a haber un grado de sensibilidad respecto a algunas variables o parámetros que no se cumplirán, no necesariamente porque el proyecto no ha previsto, sino pueden aparecer factores externos que justamente van a incidir. Bien, en ese ámbito, hoy vamos a ver, voy a reiterar un poco el análisis de riesgo, aunque en el link yo he puesto análisis de sensibilidad, pero creo que es importante hablar un poco del análisis de riesgo. Bien, entonces hablamos, ahora sí, esto no quiere pintar, un segundito. Ya tengo pinta esto. Análisis, es un nuevo tema, análisis de, llamémoslo así, de riesgo. Repito, ¿en qué consiste este tratamiento? Básicamente, había que pensar en una inversión, ¿no? O sea, la idea es, o la conveniencia, si vale el término, de una inversión. ¿Cuál es? ¿Cuál es el interés, la conveniencia que uno pueda plantearse con respecto a la inversión? Esta inversión tiene que tener un grado, ¿no es cierto?, de certeza. Entonces podemos decir la inversión debe estar basada, ¿no es cierto?, en condiciones, voy a colocar un colorcito diferente, en condiciones de certeza. Entonces, lo que hacen los proyectos es dejar de lado la incertidumbre para que el proyecto tenga el mayor porcentaje de certeza. Ahora bien, esta certeza jamás se va a dar en un 100%. En el mejor de los casos, según dice la teoría, podría aproximarse a un 99%. Algunos dicen 99.9. No sé, pues, ¿no? Si son decimales los que faltasen al 100%. Ahora bien, esta certeza está, desde luego, está asociada, ¿no es cierto?, a factores principalmente, bueno, internos, cuando haya habido algún despropósito, que no ocurre o no debe ocurrir cotidianamente.
estos internos se superan justamente con lo que llamamos en la parte de preparación, se llaman los imprevistos. Es decir, el proyecto tiene que prever algún grado de incumplimiento. Y para evitar tener contratiempos, lo que se hace es considerar un porcentaje como imprevistos y que este porcentaje llega máximo al 5%, no más. ¿De acuerdo? Pero el grado de incertidumbre o de certeza está más asociada a un factor externo. Esto sí es mucho más real. El factor externo no tiene un control directo de parte del proyecto. Aquí voy a anotar factor externo. Estamos hablando de factores, factor externo, control de variables o parámetros se llama cuando estamos analizando la parte de la macroeconomía, parámetros. Entonces, el control de variables o parámetros, ¿no? Están fuera de control, yo diría fuera de la voluntad, ya no de control, de la voluntad del proyecto. Generalmente son de carácter gubernamental o tiene que ver con el comportamiento de una situación determinada en países vecinos, ¿no? O un problema de carácter internacional. Entonces, siempre habrá un grado de incertidumbre, ¿de acuerdo? Y esa incertidumbre, si es que ocurre, ¿no es cierto?, ¿dónde va a incidir? Va a incidir en el flujo de fondos, sin duda. De manera tal que, dado que los flujos de fondos se constituyen en la base principal para aplicar los indicadores, en consecuencia, si este grado de incertidumbre influye en los flujos, también influirá en los indicadores de evaluación. Esto significará no tener certeza sobre los flujos futuros de fondos y, por tanto, puede ocasionar a la inversión determinados inconvenientes. Es decir, no cumplirse, por ejemplo, la tasa de rentabilidad tal como se ha determinado, o puede ocurrir otro tipo de fenómenos. Fíjense, jóvenes, estamos hablando acá, y sería bueno que anoten, de 4 aspectos fundamentales. Fíjense que la inversión está relacionada a un grado de incertidumbre, siempre. Y lo que hacen los proyectos es darle un grado de certeza. Pero la certeza no se da en un 99%, perdón, en el 100%. Solo puede llegar al 99% o algunos decimales más. Y esto porque esta certeza está asociado a factores internos y también a factores externos. Generalmente, el otro problema que voy a anotar entonces, así como he anotado acá, certeza, inversión, el factor externo incide o gravita fundamentalmente en la voluntad de la empresa o del proyecto, porque son parámetros ajenos, no están bajo el control del proyecto.
Generalmente estos factores externos están asociados al gobierno cuando toma medidas económicas y está asociado a, yo diría, a las políticas internacionales y no necesariamente en relación directa al producto. Fíjense hoy por hoy, jóvenes, internacionales. Va a haber una crisis alimentaria producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? ¿Y quién pensara que ese fenómeno de esa guerra injusta, justa, lo que quieran llamar, para mí injusta, va a incidir en las economías de otros países en el mundo entero? Bolivia tampoco está exento. Esa es una política internacional que Rusia ha determinado invadir un país y tiene sus serias consecuencias económicas y sociales. Fíjense, repito, he mencionado la inversión que requiere lo que actualmente mucho las empresas hacen mención a lo que también se llama, hay que otorgar a la inversión, se dice una SEGU, ¿qué es seguridad? Hola, ¿me escuchan? ¿Qué he anotado? ¿Me escuchan o no, jóvenes? Se escucha, Inge, se escucha. Ya, ¿qué es lo que anoté? ¿Se lee o no? Juridica. ¿Qué es? Juridica. Seguridad jurídica, por favor. Toda inversión en cualquier parte del mundo exige y requiere seguridad jurídica. Y muchos países no dan, no otorgan a la inversión, sobre todo extranjera. Sobre todo extranjera. Es el caso patético de Bolivia. Muy bien, voy a abordar, jóvenes. Hay un silencio total, ya sabrán ustedes el porqué. Yo avanzaré, haré abstracción de que están escuchando, porque no quieren participar, al parecer. Entonces, la certeza debe superar la incertidumbre. La certeza, ¿no es cierto? Si quieren ustedes, es contraria, mejor, es contraria a la incertidumbre. Incertidumbre. A ver, no se anotó bien. Certeza a la incertidumbre. Y esta incertidumbre, jóvenes, también se asocia al tiempo. ¿De qué manera? Esta incertidumbre también está asociado al factor tiempo. Fíjense, voy a hacer un esquemita, así de esta manera. Voy a poner hoy, acá, corto plazo, acá, mediano plazo, y aquí, largo plazo. Cuanto más tiempo transcurre, mayor será el grado ¿de qué? Incertidumbre. De incertidumbre. Eso es patético. Corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Más tiempo.
corto plazo es hasta un año. Y después, mediano plazo y largo plazo están por encima de un año. Se dice que es hasta 4 años. Hasta 4 o 5 años. El mediano plazo. Y estos son mayores a 4. Hay distintos criterios, pero es un tiempo mayor. Entonces, cuanto más tiempo, por ejemplo, tiene un proyecto en cuanto a su horizonte de vida, desde luego que habrá mayor incertidumbre. No sabemos qué va a pasar el año siguiente, el 23, peor aún el 2024, peor aún el 2025. Hoy estamos en el año 2022, ¿verdad? A mediados de año. Por ejemplo, probablemente, ¿no es cierto?, el 2025 hay elecciones. Y este gobierno va a 2 años, le van a quedar 3. Ese cambio de gobierno va a implicar un grado de incertidumbre en la economía nacional, sobre todo en los inversionistas. Muy bien. En consecuencia, voy a borrar, jóvenes, no sé si graficaron, es un ejemplito que se me ocurre. Entonces podemos decir que cada proyecto, podemos ir haciendo un resumen, cada proyecto tiene asociado ¿qué, jóvenes? Cierto grado de riesgo. Cierto grado de riesgo. Y ojo, que no puede ignorarse o excluirse. Yo creo que no puede excluirse, que no puede excluirse. De su evaluación. Fíjense cuán sabia es la teoría. Entonces, esta evaluación, de acuerdo al riesgo, de hecho, va a sufrir que le ponemos una variación. Muy bien, entonces el objetivo de este tema, estamos analizando, análisis de riesgo. ¿Cuál es entonces el problema principal? Es su medición. Es analizar el problema de la medición. De riesgo en los proyectos. No hay un proyecto que se sale, por si acaso. Estamos hablando de todos los proyectos. Ahora, probablemente algunos proyectos, desde luego, tienen mayor riesgo, inclusive por el monto del capital, jóvenes, ya de hecho hay mayor riesgo, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, definamos una definición de lo que es el riesgo de un proyecto. Riesgo de un proyecto. Se define como la variabilidad. ¿Ves? Aquí puse yo la variación. Se define como la variabilidad de los flujos de fondos reales. La variabilidad de los flujos de fondos reales. ¿Respecto a qué? A lo que hemos proyectado, a su cumplimiento. Respecto entonces a, no sé, a las proyecciones efectuadas, las proyecciones o estimaciones, lo que hemos hecho. Muy bien, consiste en eso. Ahora bien, cuanto más grande sea esta variación o esta variabilidad, ¿no es cierto?, mayor es el riesgo del proyecto. Escuchen, tomen nota. Cuanto más grande es esta variabilidad, mayor es el riesgo del proyecto. Entonces, si así afirmamos, el riesgo está en relación con la variabilidad que va a incidir en los rendimientos del proyecto. Ojo, que va a incidir en los rendimientos del proyecto. Muy bien. Ahora, jóvenes, para poder medir el riesgo, hay una serie de teorías y fórmulas. Una de las fórmulas que más se utiliza es la desviación estándar. Una desviación estándar transformada para los fines de este análisis del riesgo. Bueno, desde ya existen, ¿no es cierto?, varias formas de medición, desde lo más simple a lo más complejo, sobre todo cuando se trata de comparar proyectos entre alternativas posibles. Entonces, la más común es la desviación estándar, y esta es su fórmula. ¿Ya? Por favor, voy a borrar la parte superior. ¿Me están escuchando, jóvenes? La más común. Sí, ingeniero. En este caso. A ver, Sí, ingeniero, se escucha. Ya, gracias. Un segundito, un colega. Hola, Nico. ¿Sí? Hola. Sí, 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 te escucho. Adelante, compañero. ¿Dónde? Ya, ya, ¿dónde? Está lejos.
Ya, continuamos, jóvenes. En la parte superior voy a hacer la fórmula. Es una fórmula, reitero, de la desviación estándar. Bueno, ahí con una S simplemente, ¿no es cierto? Otra vamos a utilizar otra simbología con este signo, ¿ya? Esa es entonces la desviación estándar. Es la raíz cuadrada de la siguiente expresión. Sumatoria que varía de x1, puede ser y, depende, hasta n. Esta sumatoria obviamente va a incidir en la siguiente expresión. A sub x menos a, que es la media, tiene otra simbología, le decía, elevado al cuadrado y multiplicado por p sub x. Ahora bien, ¿a qué va a ser igual?
antes. Voy a borrar lo de abajo. Voy a borrar todo lo de abajo para indicar qué significa cada uno de esta simbología, de estos términos y su respectiva simbología. Tomen nota. Muy bien. Si quieren, colocan donde los puntos aparte, colocan, nos interesa qué significa A sub X. Este es el flujo de fondos. Es como en la fórmula común y corriente, ¿no es cierto? Son los valores observados, ¿no? En este caso se constituye en el flujo de fondos, este es X significa de la posibilidad X. Este de acá, su índice. Muy bien, ¿qué significa esta PX? P sub X. Significa la probabilidad. Probabilidad. Significa la probabilidad de qué? De ocurrencia, ¿no? Puede ocurrir o no ocurrir. Probabilidad de ocurrencia. Nos falta esto. Entonces, ¿qué es para nosotros A su barrita? Va a ser el valor esperado, de la distribución de posibilidades de los flujos de fondos. El esperado es su promedio, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se obtiene esta A? Acá voy a anotar cómo se obtiene esta A. Tiene su respectiva fórmula. Es un producto. La sumatoria, bueno, aquí estamos utilizando X igual a 1 hasta N multiplicado por A sub X multiplicado por P sub X. Esa es la fórmula para determinar A. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a hacer una aplicación práctica, joven. No sé si nos da el tiempo o hay algún grupo que va a hacer su defensa. Podemos plantearnos el problemita y la solución podemos hacerlo el día jueves. Antes de olvidarme, a propósito del día jueves, jóvenes, el día jueves no creo que nos permitan dar examen en la universidad, porque al día siguiente son las elecciones. ¿Me escuchan, jóvenes? Por favor. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces va a tener que ser el sábado, jóvenes. La hora va a tener que ser más temprano. ¿De acuerdo? ¿O quieren en la noche? No creo que la noche nos abran. Y me gustaría que den el examen con el otro grupo más, si puedo también pedirles que lo hagan. Podría ser a las 3 de la tarde, jóvenes, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces modificamos sábado 9 a las 15. O en su defecto, primero dan los otros y luego, sí, mejor. A las 15 ustedes dan a las 16. ¿Ya? Entonces anotamos 9. Está bien. Ya, Sí, 9. está bien así, ingeniero.
a horas 16:00. El sábado. Ya no el jueves, porque seguramente el jueves van a cerrar, no sé qué irá a pasar. Y así nos evitamos del problema. ¿De acuerdo? Les doy más tiempo para que estudien. Ya anoté. Comuniquen a los compañeros a los que no están. Muy bien. Vamos a alguna pregunta que quieran hacer, jóvenes. Hola. ¿Nada? Bueno. ¿Tienen proyectos para poder exponer o nada? Más que exponer, defender. Ya han visto, hay una experiencia. Hay un grupo que ya hizo su defensa, ¿verdad? Cuellar Naomi, Cerezo Yexi y Guzmán Brenda. Les diré que en formulación están mejor planteados los proyectos, están trabajando con mayor responsabilidad. Voy a plantear solamente el problemita, jóvenes, y ustedes, a ver, pueden aplicar la fórmula respectiva, si es que pueden. Caso contrario, lo resolvemos el día jueves, que vamos a seguir con el avance. Voy a abordar todo esto, tienen que conocer la fórmula para su aplicación respectiva. En consecuencia, ponemos ejercicio de aplicación. Sobre análisis de riesgo, ¿no? Estamos sobre análisis de riesgo. Ya. Vamos a poner X, su respectiva probabilidad, hemos dicho que es PX, P sub X, y A sub X, que viene a ser el flujo de fondos. Pueden anotar, si quieren ustedes, jóvenes, así, entre paréntesis, flujo de fondos, para tener mayor criterio. Y esta es la probabilidad. Vamos a poner entonces 1, 2 y 3. La probabilidad de ocurrencia va a ser 0.30, 0.40 y nuevamente 0.30. ¿De acuerdo? Su flujo de fondos para el primer caso, acá AX será de 2.000, 2.500 para el siguiente y 3.000. Esos son los datos. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que obtener? Aplicando la fórmula, tenemos que obtener esta probabilidad, ¿no es cierto?, de los flujos. ¿Cómo determinamos esto? ¿Cómo determinamos? Está la fórmula, ese dato. Es simplemente el producto de la probabilidad, bueno, sumatoria, ¿no? Si es el caso. Aquí es igual esa fórmula, jóvenes, acácito. Hicimos sumatoria de qué? No sé si utilizamos x igual a 1 sobre n, px, ¿por qué era? Por ax. ¿Cierto? Están los datos justamente para aplicar esta fórmula. Entonces hay que encontrar primero este valor. Inciso A. Luego, haciendo aplicaciones,
se deberá calcular la desviación estándar. Y efectuar su interpretación respectiva. ¿De acuerdo? Este simplemente es un producto, ¿no? 0.30 por 2000, 0.40 por 2500, 0.30 por 3000. Y luego sumamos y encontramos el resultado. Nada más. Lo más simple. Ahora ya aplicamos, ¿no es cierto?, ese valor de A, ya utilizamos para la desviación estándar. Bueno, eso lo van a hacer jóvenes para la siguiente clase. Bueno, hay otros métodos, decía, para seguir analizando. Por ejemplo, se puede hablar también, o a continuación de esto vamos a hacer un cálculo de lo que se conoce. ¿Ustedes conocen, jóvenes, lo que es el coeficiente de variación? Se llama CD, coeficiente de variación. Aquí es igual. Desviación estándar sobre promedio por 100. Ya, muy bien, desviación estándar. En este caso será sobre esos flujos. Esta sería la fórmula respectiva. Muy bien. Esa sería. Muy bien, jóvenes. Hasta acá. Voy a preguntar si hay o no hay. Bueno, van a ingresar todavía 4 personas más. ¿Hay algún proyecto que hoy va, por lo menos uno, jóvenes, que pueda hacer su respectiva defensa? ¿Hay o no hay? Caso contrario, suspendemos los informes. ¿Nada? No hay jóvenes proyectos. A ver, vayan a trabajar, jóvenes. Les voy a dar permiso. Si el jueves no me exponen jóvenes, se acabó. No hay más exposiciones. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Es la última posibilidad. Yo no sé por qué no han logrado avanzar, jóvenes. Bueno, entonces,
Quedamos ahí. Voy a llamar lista, jóvenes, por favor. Sus apellidos. Ya. Bueno, hay una persona que ni escucha, parece. Anse, Bazán, Cabrera, Callisaya Méndez, Castellón, Castro, Cerezo, Chávez, Choque, Gandarillas, Guzmán, Mamani, Chipana, Mamani Valle, Morales, Morante, Otaloras, Rivero, Robles, Rochas, Rojas, Almanza, Rojas Flores, Arabia, Seco, Barrera, 2 veces está, Seco Barrera, Gerber, Vargas Merlo, Villarruel López, Centeno y Cuella. 30 estudiantes en clase. Muy bien. Aprovechen su tiempo, jóvenes, y trabajen sus proyectos. Y no se olviden de la fecha del examen. Bueno, todavía el jueves nos vemos en clase. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.